De mi tierra, mis tonteras, es esta coplita motachonco y de mi chacarera. No hay pago como mi pago, decía un saldavinero, pitando cigarro y chala, iba quemando recuerdos. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en la mesa número 2 de este simposio de terapéuticas espirituales en perspectiva comparada. Así que vamos a dar inicio a esa mesa que se llama Translocalizaciones terapéuticas, cruzando fronteras y ensamblando tratamientos. La coordinación está a cargo de Daniela Mesa Sánchez, Conicet Iraúa y comentarista Gustavo Luquilla. Bueno, la primera ponencia entonces está a cargo de Olga Olivas Hernández con su ponencia titulada Ensamblajes terapéuticos en la frontera México-Estados Unidos, la atención a la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de la salud integrativa. Bueno, Olga es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Actualmente trabaja en el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, como profesora investigadora de cátedra. Está adscrita al Departamento de Estudios Sociales y colabora en los proyectos Trayectorias Superpuestas, Itinerarios de Migración y Salud en la frontera México-Estados Unidos. Así que bueno, damos la bienvenida a Olga. Allá está Olga y se conectó a mail. Sí, muchas gracias por la invitación, por este espacio también de diálogo de temas que yo creo que a todos nos interesan muchísimo. Entonces, estoy muy agradecida de poder compartir este trabajo. Ahorita voy a empezar a compartir la pantalla. Nada más mencionar, es un trabajo, es una investigación que está en curso, entonces lo que voy presentando son algunos hallazgos iniciales, reflexiones iniciales de lo que he ido encontrando en el campo y de lo que daré más detalle en el curso de la presentación. Espero un poquito nada más para que se comparta como en modo presentación. Veo que está ahí. Okay. Bien, pues este trabajo tiene que ver con la migración, la salud y en particular la salud sexual y reproductiva de una organización que brinda atención gratuita a mujeres migrantes en Tijuana. Y bueno, para quienes quizá no han estado por esta región del norte de México y en la parte oeste de México, Tijuana hace frontera con San Diego, California, y bueno, aquí es interesante cómo se da un intercambio entre diferentes proveedores de servicios de salud, que todos ellos tienen el interés común de atender o de favorecer también las condiciones en las que se encuentran las poblaciones migrantes en Tijuana. Un poquito para hablar de ese contexto, las condiciones en las que están varias poblaciones, sobre todo en la región fronteriza y centro de México, en relación al cambio de políticas migratorias, un congelamiento del sistema de asilo en Estados Unidos, pues ha llevado a un asentamiento no deseado de estas comunidades en ciertas ciudades, en particular hablaré del caso de Tijuana. Entonces son poblaciones que, si bien tenían una intención inicial de llegar a Estados Unidos, pues estos proyectos migratorios se han visto interrumpidos por el cambio de políticas, como lo sabemos a partir de la administración de Donald Trump. Hubo un congelamiento del sistema de asilo y personas que estaban ya con una cita
o bien que estaban en proceso de gestionar una cita para empezar un proceso de solicitud de asilo, se vieron cancelados todos esos procesos. Entonces hay una cuestión o una condición que nosotros hemos hablado de atrapamiento migratorio en esta población, que está actualmente en Tijuana, algunos de ellos viviendo en albergues, algunos más buscando un asentamiento en la ciudad, pero algo que de alguna manera permea toda esta experiencia pues es una incertidumbre respecto a sus proyectos de vida futuros, sus proyectos migratorios y las condiciones en las que ellos pudieran lograr un asentamiento, digamos, digno en una ciudad, varios de ellos sin documentos. Todo esto lo menciono para decir cómo desde esta condición pues experimentan muchas dificultades para acceder a servicios de salud. En el caso del trabajo que voy a presentar, voy principalmente a referirme a mujeres migrantes y emigrantes por hablar de una categoría como mucho más amplia, pero en la que están identificadas mujeres que son refugiadas en México, que son solicitantes de asilo o están en esta intención de solicitar asilo a Estados Unidos en algún momento, o bien son deportadas de Estados Unidos. Entonces, son poblaciones en movilidad, pero que actualmente se encuentran en una condición de atrapamiento migratorio, es decir, imposibilitadas para continuar hacia el norte, que era su proyecto migratorio inicial, y muchas de ellas también imposibilitadas de volver a sus lugares de origen por las condiciones de violencia de las que salieron de esos lugares. Son mujeres de América Latina, de diferentes países, de Centroamérica y Sudamérica, del Caribe y de algunos países de África. Entonces hay una diversidad de población en términos no solo étnico-nacionales, sino también pues, de aspectos sociales y culturales, lenguajes, etc. Y como decía, experimentan dificultades para el acceso a servicios de salud, barreras políticas, económicas y socioculturales. Frente a estas barreras han surgido muchas organizaciones, o bueno, algunas organizaciones en la región fronteriza, y una de ellas es esta organización de parteras de la que estaré hablando principalmente. Y como decía previamente, estas organizaciones, tanto la de partería como algunas otras, pues han tenido el apoyo o han dado lugar a la colaboración de proveedores de servicios de salud de uno y de otro lado de la frontera, cada uno con diferentes bagajes también y trayectorias y formaciones en el campo de la salud. En el caso particular de esta organización de parteras, opera al margen del sistema de salud, es decir, hay una relación que logran establecer cuando canalizan a estas mujeres, pero su trabajo finalmente es independiente o autónomo del sistema de salud. Esto le impone varias limitaciones respecto al alcance que pueden tener porque, por ejemplo, viven muchas dificultades cuando una mujer transitando un proceso de embarazo se encuentra más con ciertas patologías y entonces requiere de una atención hospitalaria, y el hecho de que no haya una relación o un vínculo de colaboración formal con el sistema de salud muchas veces dificulta la canalización. Pero por otro lado también operar al margen del sistema de salud les ha permitido tener una libertad y una autonomía en los procesos de tratamiento que brindan, y es un poco de lo que estaré hablando respecto a los ensamblajes terapéuticos. Hay dos aspectos, digamos, centrales que hemos ido explorando en este trabajo que tienen que ver con los ensamblajes terapéuticos. Particularmente hablando de estas personas migrantes en condición de atrapamiento y las dificultades que enfrentan para acceder a servicios de salud, podemos o hemos estudiado ya algunos itinerarios terapéuticos de estas poblaciones en donde recurren de manera simultánea o de manera consecutiva a diferentes formas de atención o a diferentes saberes sobre salud para atender sus padecimientos, y es en estos itinerarios terapéuticos de las personas migrantes donde podemos ver cómo se articulan ciertos ensamblajes terapéuticos, en donde hay recursos tanto de la medicina occidental como de la herbolaria, o incluso recurren a algunas prácticas religiosas también para hacer frente a ciertos malestares. Y bueno, estamos entendiendo cómo estas distintas formas de atención que son usadas de manera sucesiva simultánea con la finalidad de recuperar o conservar la salud. Entonces estos itinerarios terapéuticos es un proceso dinámico en donde las personas transitan entre diversas formas de atención o bien también formas de autoatención
que operan de manera específica, como lo plantea Menéndez, y a través de la articulación con otras formas y saberes. De acuerdo a lo que plantea también Menéndez, con respecto particularmente a los itinerarios terapéuticos, menciona que pueden darse en dos niveles y es en uno de ellos quizá más orientado este trabajo, ¿no? Por un lado, en las relaciones establecidas en las diversas formas de atención desde los proveedores de servicios de salud, es decir, cómo las personas recurren a ciertos especialistas de diferentes campos y en recurrir a ellos de manera simultánea se dan estos ensamblajes. Y por otro lado, en la integración de dos o más saberes y formas de atención por sujetos o grupos que enfrentan algún padecimiento o malestar. Aquí quizá podemos pensar más en una atención que es no especializada o incluso en procesos de autoatención. Los ensamblajes terapéuticos se configuran a partir de la combinación de prácticas terapéuticas que provienen de diferentes sistemas de sentido. En el caso de este trabajo, lo que voy a estar presentando es más bien cómo desde los proveedores de servicios de salud se articulan ciertos ensamblajes terapéuticos. No necesariamente a este nivel se ha explorado a profundidad, en particular con el caso de la salud sexual y reproductiva, los itinerarios terapéuticos de estas mujeres, sino más bien el caso de esta clínica de partería, en donde los proveedores de servicios de salud que colaboran o que trabajan en esta clínica, ellos mismos articulan tratamientos en donde están ensamblando diversos recursos terapéuticos. Entonces, decía que las articulaciones se pueden analizar desde una perspectiva relacional, no se limita solamente a las representaciones que las personas, en este caso los proveedores de servicios de salud, tienen sobre la salud y la enfermedad, sino que estos saberes entran en relación con saberes y formas de atención diversos, es decir, su relación con otros profesionales de la salud e incluso la relación con los propios pacientes. Bueno, y lo decía, este trabajo discutirá principalmente los ensamblajes que configuran desde la práctica los proveedores de servicios de salud que provienen tanto de México como de Estados Unidos y que atienden a poblaciones migrantes. Y lo que principalmente interesa es conocer los marcos desde los cuales estos ensamblajes toman sentido en las colaboraciones que se establecen entre los proveedores de servicios, así como la forma en que a partir de estas colaboraciones configuran formas de entender la salud y de atenderla, en donde, bueno, como discutiré más adelante, la dimensión de lo espiritual cobra una relevancia particular. Respecto a la metodología, bueno, yo lo nombro acá como una etnografía del cuidado, lo que estoy realizando, centrada en hacer observación participante y entrevistas, principalmente en una clínica de partería, que es esta que provee servicios gratuitos a la población migrante, y en una casa de nacimientos que ellas mismas tienen, donde llegan a atender partos de mujeres que están transitando por este proceso de manera saludable, es decir, que no son embarazos de riesgo. Algo particular de estos espacios que ellas han constituido como una clínica o como una organización de partería que se constituyó desde 2016 es que han establecido colaboraciones con otros profesionales de la salud, principalmente del lado estadounidense. Y voy a centrarme aquí en la colaboración en específico que han establecido con Acupunturistas Sin Fronteras. Es una organización que opera de manera distinta que Médicos Sin Fronteras, pero lo singular es que atiende principalmente contextos de crisis. Entonces, esta organización de Acupunturistas Sin Fronteras tiene presencia en diferentes lugares del mundo en donde ocurren crisis, ya sea desastres naturales, condiciones de guerra o cualquier otra condición que pueda ser catalogada como crisis. Pero lo singular de cómo ellos están colaborando en la organización de partería es que generalmente sus intervenciones son por un tiempo corto en estos lugares de crisis. Sin embargo, acá en Tijuana, en particular con las parteras, han establecido una relación aproximadamente desde 2016 hasta la fecha, es decir, han logrado tener como una presencia sostenida en este espacio. Y si bien dentro de su categorización la situación que se vive en la frontera no es una crisis como en otros contextos la pueden categorizar, pues saben que hay una condición de precariedad y una dificultad de acceso a servicios que viven estas mujeres migrantes,
y entonces eso los ha llevado a sostener una alianza con las parteras, y es desde esta relación que han establecido entre parteras y acupunturistas que se han ido articulando como ensamblajes terapéuticos singulares. Vemos que los proveedores de servicios de salud son principalmente mujeres y provienen de México, provienen de México y Estados Unidos, pero son originarias también, una de ellas de Argentina, que vive en Estados Unidos. Entonces, allí hay, digamos, un bagaje que pues no se limita a las terapias que están localizadas en esta región fronteriza de México y Estados Unidos, pero que sí han sido relocalizadas de otros contextos, y bueno, pues la medicina tradicional china, pues claro que se ha relocalizado también desde sus orígenes en otros contextos. Y algo que a mí me parece singular de resaltar para entender también cómo entre acupunturistas y parteras se han ido configurando estos ensamblajes terapéuticos es prestar atención a sus trayectorias de formación en temas de salud, porque como podrán ver un poco en estas anotaciones, es que varias de ellas tienen una formación que podría denominarse como multidisciplinaria o en diferentes campos de la salud, e incluso algunas de ellas mencionan como una formación que es profesional, pero otra que es no profesional también y se relaciona con la salud, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver algunos elementos que resaltan en algunas de las entrevistadas. Varias de ellas son licenciadas en enfermería, obstétrica, y después de su formación como licenciadas en enfermería, por su propia cuenta han aprendido con diferentes organizaciones autónomas sobre la partería tradicional y partería autónoma, que sería esta vertiente de la partería que no solo integra la perspectiva tradicional, pero también otros saberes sobre partería que vienen de otros sistemas de sentido. Muchas veces también integra cuestiones de biomedicina o de otros marcos terapéuticos que podrían entenderse como nuevas espiritualidades también. Varias de ellas tienen conocimientos sobre herbolaria, en particular una de ellas tiene especialidad en educación sexual y recientemente obtuvo una certificación en terapia somática. Entonces, desde esta formación, por ejemplo, por pensar en uno de estos casos, al momento de brindar atención, pues hacen una articulación diversa de los recursos terapéuticos con los que cuentan en respuesta a esta formación multidisciplinaria. Vemos que la mayoría de las parteras que forman parte de esta organización tanto tienen formación ya sea en enfermería obstétrica y partería autónoma o partería y salud reproductiva. Varias de ellas han tenido ya un acercamiento a la acupuntura, también a partir de su relación con esta organización de Acupunturistas Sin Fronteras, pero también como a partir de este contacto con la acupuntura dentro de la clínica, ellas mismas han buscado por su cuenta otro tipo de formación mucho más especializada en la acupuntura. Y en el caso de las colaboradoras que son acupunturistas, pues una de ellas es doctora en acupuntura y medicina tradicional china. Ella es una mujer afroamericana que visita Tijuana una vez al mes para colaborar con las parteras, y otra de ellas, que es la especialista originaria de Argentina pero que reside en Estados Unidos, tiene maestría en acupuntura y herbolaria, también practica rituales taoístas para la perimenopausia y menopausia, y es instructora de Qigong. Algo singular es que su formación en medicina tradicional china está más orientada hacia el taoísmo, y que es algo que tiene como reverberancia también en Argentina. Entonces, de alguna manera hay una articulación también de estos saberes. Y otro aspecto que a mí me parece importante explorar es en sus trayectorias, también no solo sus trayectorias de formación, sino cuáles son sus orientaciones espirituales o religiosas, ¿no? Algunas de ellas practican o participan en diferentes rituales que pueden denominarse como el Camino Rojo, que es esta recuperación, reinvención, revitalización de rituales nativos o de grupos originarios, pero que se han ido apropiando por diferentes grupos no indígenas, como los temazcales y las búsquedas de visión. Hay quienes se identifican como espirituales sin afiliación religiosa. Dos de ellas, digamos que practican diferentes religiones
del cristianismo, una de ellas es evangélica, otra es evangélica pentecostal, una de ellas es católica no practicante y bueno, una más se orienta más hacia el taoísmo y la meditación. Entonces, esa es la entremezcla de estos bagajes, también sus propias trayectorias espirituales, que de alguna manera se van articulando ensamblajes terapéuticos particulares, pero que también nutren las concepciones que ellas tienen sobre la salud y el bienestar. Y en términos generales, este primer enunciado trata como de sintetizar cuáles son sus concepciones y que varias de ellas coincidían en resaltar estos diferentes elementos y entienden la salud como un proceso dinámico que está interconectado a través de los aspectos sociales, psicológicos, emocionales, espirituales y biológicos de los seres humanos. Y una de ellas en particular que presta mucha atención a la dimensión corporal de los padecimientos y que es especialista en acupuntura, dice: nuestros cuerpos atraviesan diversos procesos relacionados con estos aspectos de la vida humana, lo social, lo psicológico, lo emocional, lo espiritual. De esa manera corporizamos la salud, el bienestar y la enfermedad. Entonces, hay una, digamos, lectura que hace de estos padecimientos en el cuerpo, tratando de articularlos con estas otras dimensiones. Ella lo explica así, pero algunas otras proveedoras de servicio, como veremos más adelante en los ejemplos de esos ensamblajes, pues también van articulando ciertos padecimientos que, si bien pueden localizarse en alguna parte del cuerpo, tratan de articularlo con su relación a otros aspectos que pueden ser más de tipo emocional, espiritual o psicológico. Entonces, hay una concepción del cuerpo, mente y espíritu como interrelacionados, y la dimensión de lo emocional intrínseco a lo espiritual y a lo corporal. Ahora, ¿cuál es el rol de lo espiritual en la salud y el bienestar? Desde cómo estas proveedoras de servicio lo plantean. Para ellas es fundamental, y varias tienen que ver también con la perspectiva de la organización de partería, y es algo que de alguna manera se ha socializado no solamente entre las parteras, sino también con las acupunturistas que colaboran con ellas, es que es importante identificar el sistema de creencias religiosas y espirituales de las pacientes para integrarse a los recursos para la salud, la fe, y bueno, considerando que lo espiritual puede ser una experiencia que les brinda paz y fortaleza. Entonces, una de ellas lo narra de esta manera: me gusta que reconozcamos y le demos el reconocimiento que merece, el respeto que se merece a la vida, a la fe, digamos, porque puede ser la fe que tú quieras, no importa qué le reces, el punto es que puedas buscar ese lugar dentro de ti donde puedas rezar, donde te sientas seguro, donde puedas encontrar paz. Y si las mujeres pueden hacer eso, yo creo que se fortalece, nos fortalecemos demasiado. Entonces, de alguna manera hay una clara intención en los tratamientos que ellas brindan de prestar atención a cuál es el referente, si es que lo hay, o el bagaje que las personas y que las mujeres que atienden tienen respecto a esta dimensión de lo espiritual, que la entienden como una experiencia con lo trascendente, la fe, la orientación hacia lo intangible. No importa el credo religioso, sino lo común en la existencia de lo trascendente y la experiencia de paz y bienestar en ella. Y bueno, aquí, desde cómo ellas lo están narrando, bueno, no sé cuándo llegó este mensaje de que me quedan 5 minutos, pero entonces voy a adelantarme un poquito para ahora, justo ahora, no te preocupes. Ella no te escucha. Ahora te mandé el mensaje. Ok, muy bien. Bueno, algo que es singular a esta prestar atención a esta dimensión de lo espiritual y cuál es el bagaje que las personas tienen, es también una perspectiva de la organización de brindar un cuidado centrado en la persona. Es decir, que las personas que atienden tienen esta autonomía también por decidir en los procesos de atención. Ellas les brindan diferentes opciones de tratamiento y también les permiten elegir dentro de estas opciones de tratamiento, y consideran también, bueno, qué es relevante para ellas o qué es lo que ellas podrían proponer también en términos, por ejemplo, de esta dimensión de lo espiritual o cómo articularlo. Entonces van presentando como diferentes opciones, tanto biomédicas como tomar
fármacos, como utilizar hierbas, como hacer acupuntura o acompañar algunos procesos terapéuticos con rezos, etc. Entonces, algo que puedo resaltar respecto a esta orientación de la salud integrativa o el cuidado holístico o el cuidado integral que estas proveedoras de servicio proveen, es que se relacionan por un lado con sus trayectorias de formación en temas de salud y el diverso bagaje que tienen de recursos terapéuticos, pero también con el trabajo colaborativo que logran tener con otros proveedores de servicios de salud, en este caso entre parteras y acupunturistas, y su perspectiva del cuidado centrado en la persona y la forma en que los pacientes moldean algunos aspectos del tratamiento. En ese sentido, vemos que estos ensamblajes articulan varios de estos recursos terapéuticos que podemos ver acá, como la homeopatía, la sanación espiritual, el masaje, la partería, la biomedicina occidental, la medicina tradicional china, la herbolaria, la acupuntura y la escucha activa y la narrativa para atender diferentes procesos relacionados con la salud sexual y reproductiva, como la fertilidad, el embarazo, parto, posparto, aborto seguro, perimenopausia y menopausia. Entonces aquí voy a mostrar rápidamente 3 ejemplos de cómo ellas van articulando estos ensamblajes terapéuticos y me voy a pasar acá al siguiente. Por ejemplo, una de ellas menciona cómo es importante el rol de la espiritualidad en los procesos de sanación corporal y emocional. Y ella habla de los casos en que han identificado mujeres migrantes que vivieron abuso sexual en algún momento de su trayecto migratorio, y entonces llegan a la atención con ellas, pues sí, con diversas situaciones de salud sexual y reproductiva, pero al mismo tiempo con varias situaciones emocionales que están viviendo relacionadas con el abuso sexual, ¿no? Entonces ella dice, ante una situación de abuso sexual vivida por una mujer, identificamos, por ejemplo, si la mujer tiene una relación íntima con la Pachamama, con la naturaleza, pues entonces ya ahí había rituales con la naturaleza. En tu próxima menstruación lleva tu sangre a la tierra y le das a la tierra, se lo entregas para que la tierra lo transforme. Eso que ya no está en tus manos y que lo estás sangrando, que lo estás dejando ir. ¿O qué es lo que necesitas dejar ir y dónde estás trabada? Porque sabes que necesitas dejar ir al tipo que te violó. ¿Dónde lo estás alimentando? ¿Dónde estás alimentando esa energía que nunca pidió permiso para entrar? Se trata de nuevo de buscar el balance. Entonces, aquí vemos cómo la dimensión del espiritual o esta articulación con la dimensión del espiritual también es, digamos, permite esta construcción de sentido a través del ritual, que si bien las personas llegan muchas veces por un padecimiento físico o un malestar físico relacionado a la salud sexual y reproductiva, el prestar atención a la dimensión de lo emocional o por eventos traumáticos que ellas han vivido también les permite articular otros recursos terapéuticos, y en este caso lo espiritual permite una construcción del sentido a través del ritual, por ejemplo, como poner la sangre en la tierra, ¿no? En este caso acompañan varios procesos de aborto, ya sea porque hay un aborto espontáneo o porque hay un acompañamiento de aborto seguro para las mujeres que en condiciones también de migración, de mucha incertidumbre, pues no atraviesan de una manera, digamos, no hay una aceptación de un embarazo en esas condiciones, entonces hacen un acompañamiento de aborto también en los casos en que es requerido. Entonces, una de ellas, por ejemplo, al hablar de esta experiencia, dice, ante una pérdida de bebé las acompaño y les doy opciones, podemos hacer un masaje, una bendición de útero, les explico. Yo te agradezco a ti, a tu útero, te doy un masajito y te aprieto las caderas, te cierro un bañito de hierbas. En este caso, ellas se refieren cómo presentan estos conjuntos de opciones, les explican de qué se trata cada una de ellas, por ejemplo, la bendición de útero, a qué se refiere, si hacen un ritual, un rezo, en donde agradecen al útero, etcétera, etcétera, y entonces a partir de ello permiten que estas mujeres decidan si les gustaría tener como este tipo de atención. Les explico las opciones que tienen para que ella también siente ese papacho, que no se sientan culpables tampoco, ya sea porque fue un aborto espontáneo o una decisión personal. Si transitan con malestar emocional por la pérdida, le puedo sugerir para que estés más tranquila, puedes escribirle una carta a tu bebé y puedes quemarle el fuego, le puedes agradecer que estuvo aquí contigo un ratito, le damos esas opciones también. En un hospital esos procesos son muy diferentes. Entonces,
Entonces vemos cómo aquí el carácter de lo espiritual o la parte ritual que incorporan a los procesos de atención también permiten entender como este carácter trascendental del cuerpo, ¿no? En este caso el útero de las mujeres y cómo hay un proceso ritual en torno a el útero, su función y al trabajo de esta parte del cuerpo, ¿no? Hay también un ejercicio de traducciones terapéuticas que ellas hacen, en donde estas traducciones se dan entre la medicina tradicional china, que tiene su forma de trabajar sobre ciertos procesos de salud, pero articulan también con la medicina tradicional mexicana, por decirlo así, el uso de la herbolaria o diferentes prácticas de partería tradicional. Entonces hacen estas traducciones también para orientar ciertos ensamblajes terapéuticos, en donde ellas van a partir de ello como articulando diferentes recursos, ¿no? Y bueno, este último ejemplo que voy a nombrar, sé que a lo mejor ya me estoy desfasando en el tiempo, pero voy a tratar de apresurar esta parte. Menciona, por ejemplo, para los tratamientos de fertilidad, les pides que cuando usen las hierbas, inviten al alma de las plantas que les hablen, que les hagan un rezo de la forma en que ellas sientan, porque las plantas son entidades vivas. Les decimos, te vas a estar tomando una semana tu té para relajarte y también tus pastillas de medicina china para poder llamar tu menstruación, y el día que venga tu menstruación vas a tomarte un descanso. Entonces van orientando como todos estos procesos, pero también en este caso hay una ritualización del tratamiento y ellas lo ven como una herramienta de autoconocimiento. En este caso, más adelante en la experiencia dice, bueno, vas a hacer todo esto y vas a anotar, vas a escribir cómo te sentiste, cómo fue tu menstruación, luego vas a venir y vas a contarme todo esto. Entonces lo ven o lo plantean como una herramienta de autoconocimiento, y al mismo tiempo pues también hay un ensamblaje de la herbolaria, y más en un sentido también de la medicina tradicional en México, en donde el uso de hierbas pues no se limita a un uso, digamos, biomédico, ¿no?, de la sustancia, sino que se le imprime también un sentido de lo trascendente al uso de la herbolaria. Entonces, algo que podemos ver en estos diferentes ensamblajes terapéuticos es cómo buscan orientar, y aquí vale la pena distinguir entre los procesos de curación y de sanación, porque si bien atienden procesos o malestares que están localizados en alguna parte del cuerpo, están incluso identificados como ciertos padecimientos o patologías, como infecciones, etc., la forma en que ellas articulan estos ensamblajes terapéuticos orientan procesos de sanación. Cuando la construcción del significado se materializa a través de diversas prácticas, ya sea religiosas, espirituales, rituales, la experiencia involucra aspectos corporales, emociones, pensamientos e imaginación. Entonces, aquí vemos cómo estos procesos terapéuticos que van orientados hacia procesos de sanación, pues no solamente se enfocan a la eliminación de algún malestar físico, sino también a una transformación de la persona, a un yo que es un ser corporal, ¿no? No voy a detenerme ya mucho en esto, pero tiene que ver con cómo desde una perspectiva fenomenológica se discuten estos procesos de sanación. Y nada más por mencionar la última idea que está en esta diapositiva, desde este punto de vista, la sanación no es un escape hacia la irrealidad, en el sentido de cómo lo espiritual logra articular un sentido o resignificar parte de la experiencia u orientar un tratamiento de una forma como muy singular al, por ejemplo, hablar a la planta, al hacer un ritual, al bendecir el útero. No es un escape hacia la irrealidad, sino todo lo contrario, es una intensificación del encuentro entre el sufrimiento y la esperanza en el momento en que encuentra una voz, donde el angustioso choque de la existencia cruda emerge del mutismo hacia la articulación, es decir, provee de sentido a lo que se hace en el tratamiento, pero también a la forma en que se está entendiendo los padecimientos, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, voy a detenerme principalmente en algunas reflexiones finales solamente, que creo que pueden abonar un poco más a la discusión de cuál es el rol de lo espiritual en estos ensamblajes terapéuticos. Y aquí quisiera resaltar, bueno, lo decía, que se orienta hacia un proceso de sanación,
integran recursos enfocados a aspectos subjetivos y objetivos de los malestares, y también la dimensión de lo espiritual como parte de la experiencia humana es articulada como un recurso fundamental en los procesos de atención a la salud sexual y reproductiva, principalmente entendido como ese aspecto que permite la gestión de la fe, paz, la fortaleza y la sanación en relación con elementos trascendentales de la vida y la existencia. La dimensión de lo espiritual en los ensamblajes terapéuticos permite articular los aspectos corporales, emocionales, mentales y sociales implicados en las condiciones de salud y enfermedad, y en los casos en que la dimensión espiritual resulta relevante, permite la producción de sentido no solo de las causas de los padecimientos, sino de las vías para la sanación. Y bueno, aquí hay, con esto concluyo, aquí hay varios elementos que podrían discutirse también en relación a la eficacia de estos procesos. Por ejemplo, varias de ellas distinguen ellas dicen, bueno, trabajamos con la medicina basada en evidencia, pero también con la medicina basada en la respuesta. Es decir, varios de estos ensamblajes terapéuticos que ellas articulan, no necesariamente hay un estudio científico que de alguna manera sustente o legitime que hay un resultado eficaz, pero basado en la respuesta que ellas tienen de las pacientes, ellas van como trabajando en función de eso, ¿no? Entonces, bueno, con esto quisiera cerrar y me disculpa por irme de más en el tiempo.